Buenos días, amados hermanos. El Señor les bendiga grandemente. La Iglesia de la Comunidad de la Gracia, el Ministerio de Alabanza, Sol de Justicia le dan la más cordial bienvenida, y a las personas que nos visitan por primera vez también sean bienvenidas. Por favor, les invito a colocarse de pies. Vamos a darle gracias a Dios por un día más que nos regala, por este segundo servicio, por su amor, por su piedad, por su bondad, por su fidelidad, porque Él es un Dios bueno, que no nos da lo que realmente nosotros merecemos. A ti te alabamos, Señor. Dígale al hermano que está a su lado: en ti somos libres. Somos libres en Cristo Jesús. En ti somos libres, Señor. Les invito por favor a que busquen en el Antiguo Testamento el libro de Salmos 107. Salmos 107, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 1 al 15. Salmos 107. Dios libra de la aflicción. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. 11. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro libertador, al que nosotros hoy venimos a alabarle y a glorificar su santísimo nombre, Señor. En ti somos libres. Pero tu mano me rescató.
Hosana, eres Dios de salvación. de verdad, como lo dije en el primer culto, qué sentimiento más agradable, ¿no? Nos dejan las alabanzas
al Señor. Cristo vive en nosotros, como la alabanza. ¿Sí? Bueno, mis hermanos, bienvenidos nuevamente al servicio del día. Este es nuestro segundo culto. Sala bastante concurrida, gracias al Señor. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Castro. Soy su hermano en Cristo Jesús y estoy aquí para servirles. Es de gran gozo estar aquí nuevamente delante de ustedes, me hayan dado esta nueva oportunidad para traerles el devocional del día de hoy, que yo titulé La obediencia, hombres y mujeres que debemos ser obedientes. Algunas veces no sabemos la razón por la cual nos dan algún mandamiento, nos piden, nos hacen alguna solicitud de algo que tengamos que hacer. ¿Sí? Sin embargo, demostramos nuestra fe y confianza en Dios cuando lo obedecemos, a pesar de no entender esa razón. Desde muy pequeños nos dan instrucciones, aprendemos a comer, aprendemos a leer, aprendemos a caminar, a correr, multiplicar, sumar, nos enseñan cualquier cantidad de instrucciones, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nos llaman a obedecer a nuestros padres, a los adultos, a los maestros? Cuando debemos obedecer a Dios. ¿Qué pasa cuando esas instrucciones, esos mandatos llegan a nosotros? Oremos para iniciar. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí delante de mis hermanos una vez más. Señor, gracias por utilizarme, ser instrumento a través de mí, poder comunicarles a mis hermanos la palabra que nos trae hoy. Espero que nuestras mentes y nuestros corazones sean más receptivos de toda esta enseñanza de hoy en más. Amén. Gracias, Señor. Muy bien. Les decía, mis hermanos, que cómo nos sentimos cuando esas órdenes llegan a nosotros. Pues ese sentimiento que tenemos. ¿Cómo reaccionamos? Seamos sinceros. ¿Somos obedientes? Cada quien se responderá para sí mismo, ¿cierto? Bien, en la Biblia hay muchos buenos ejemplos de hombres y mujeres que han sido o fueron obedientes, ¿sí? Podemos enumerar a Abraham, Pablo, Jesús, que es el mejor ejemplo de todos, ya que obedeció en su totalidad y de manera absoluta todo cuanto le fue encomendado. Además cumplió la ley de Dios a su cabalidad. Pero hay otros buenos ejemplos interesantes, como pueden ser David, puede ser Salomón, puede ser Daniel, que le decía temprano al hermano Raúl, Daniel fue una persona muy firme, ¿no? en su convicción y en su creencia, no permitió por nada del mundo contaminarse, correcto. ¿Sí? También está José. José era el hijo número 11 de Jacob hasta ese momento. Todo esto lo encontramos en Génesis 37 en adelante. José se presenta como lo presentan en la Biblia como un joven de 17 años, de muy buen ver, guapo, ¿sí? Querido por su padre, quien lo tuvo en una edad muy avanzada. José tenía un gran don, interpretaba los sueños. Gracias a esto, pues también fue víctima de sus padres y sus hermanos al señalarlo como que, bueno, ¿cómo tú vas a creer que nosotros nos vamos a arrodillar ante ti si tú eres el más pequeño? O sea, ¿qué es eso? Eso no debía ocurrir en esa época. También despertó gran celo entre sus hermanos cuando su padre le obsequió una túnica muy lujosa. Incluso llegaron a aborrecerlo por esto y lo arrojaron a un pozo, pensaron incluso en matarlo, ¿sí? Finalmente lo terminaron vendiendo como esclavo. En la esclavitud fue comprado por Potifar, acosado en gran manera por la esposa de quien lo perseguía, e incluso al José evadirla, lo acusa a quien la intentaba seducir o tomarla por la fuerza. Esta causa lo llevó a la cárcel un buen tiempo. Hasta aquí solo he enumerado calamidades que le sucedieron a José, pero a pesar de todo esto, a donde él iba, todo aquello que le mandasen a realizar, él lo hacía con bien, lo hacía para el Señor, y esto lo ayudó a ser una persona próspera. Todo lo que él hiciese lo hacía prosperar. Gracias a su don de interpretar sueños, vemos cómo esto lo logra sacar de la cárcel al interpretar el sueño del faraón. Lo podemos ver en Génesis 41. El faraón
les resumo, sueña con 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, ¿sí? José, humilde de corazón, como dice Génesis 41, 15, 16, le dice al faraón que no es él quien interpreta los sueños, sino que es Dios quien le suministra la respuesta propicia, ¿sí? Como lo dice en el verso 16. José le comunica el significado del sueño, o se lo resume como: son 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Gracias a esto y a un buen consejo que le da el faraón en su momento, obtiene privilegios y un buen puesto dentro de la corte del faraón. Luego, mucho más adelante, en Génesis 45, vemos a José encontrándose con sus hermanos, y él, aun cuando sus hermanos pensaron que él podía tener un sentimiento de venganza, todo lo contrario, rompe en llanto y les dice en Génesis 45, 8: así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre a Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Bien, mis hermanos, yo pudiéramos pasar un buen rato aquí dando más narrativa acerca de la vida de José, pero con estos ejemplos les quiero transmitir que estamos en el deber, una vez que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, ¿sí?, que debemos hacer un buen uso de ese don que Dios nos dio, o de dones espirituales que Dios nos haya regalado, para hacer el bien, incluso cuando estemos en una situación adversa, en una situación que nos sintamos incómodos, ¿sí? Podemos encontrar consuelo pensando que Dios hará justicia a aquellas personas que nos han hecho mal. Cuando confiamos en Él, no tenemos que vengarnos ni tenemos que asumir el rol de Dios, ¿sí? Redactando el devocional, vino a mí el siguiente versículo, 1 de Pedro 4:10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De verdad que cuando lo leí dije, bueno, esto va justo con lo que estoy redactando y lo que quiero transmitirle, porque José, que es el ejemplo que tomé, nos muestra esto. Él supo que confiando en Dios, ¿sí?, y siendo humilde y buen administrador de ese don espiritual que le fue encomendado, en todo lo que hacía, todo lo que él realizaba, prosperaba, ¿sí?, y lo hacía únicamente para agradar a Dios. Entonces, él nunca tomó o usurpó la gracia de Dios, aunque él tuvo gran poder político, de fuerza en la tierra, sí, pudo haber hecho y deshecho lo que quisiera. Una vez le dieron todo ese poder y no fue así, fue todo lo contrario, ¿sí? Muy bien, oremos. Gracias, Padre, por estas palabras que nos traes hoy. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí. Espero que cada uno de nosotros tome estas palabras para sí y nos ayude a prosperar y a crecer de hoy en más. Gracias, Padre, por este momento. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, me alegro que estén bien. Siempre nuestras oraciones están para ustedes. Que Dios les bendiga y les mantenga firme en la obra del Señor. Hermanos queridos, ayer sentí de verdad una gran alegría en poder ver nuestra sede, porque así siento, y creo que usted también lo debe sentir, de ver que todo estaba techado y viendo, imaginarme yo que lo que ¿cómo sería eso cuando nos mudemos hasta allá? Hermanos, esta es una obra que ha costado mucho esfuerzo. ¿Y sabe por qué ha costado mucho esfuerzo? Porque estamos trabajando sin recursos, para decirlo así. Contamos con la ayuda de Dios, y de verdad que Dios ha sido bueno, pero también contamos con la ayuda de ustedes. Y si realmente en nuestro corazón está aportar ese $, hermanos, sería bienvenido. Oremos por las personas que están allí de lunes a sábado
que están trabajando muy fuerte allí, Pastor Iván, hermano Daniel, nosotros los que podemos ir los sábados, allí también, Pastor René, y todos los hermanos que han sido fieles en los días sábados, que son pocos, pero que han sido bastante fieles. Pronto estaremos allá y pronto, no sé si en diciembre haremos alguna vigilia o la despedida de año, no lo sé, hermano, pero ya hemos avanzado, creo que un 80% por lo menos. Entonces, hermanos, sigan orando para que esta obra siga adelante y bueno, ya en enero o febrero estemos allá. Como lo dijo Cristian, este local donde estamos no es nuestro. Aquí estamos pagando un alquiler y cada vez quieren aumentarnos más el alquiler. Tenemos ese privilegio que cuando alquilamos un local, los evangélicos tienen dinero y entonces todo el mundo quiere afincarse, pero realmente no es así. El poco dinero que se recoge aquí es para la obra de Dios. Aquí ninguno de los líderes estamos siendo beneficiados de algún bien material que ustedes ven. Y lo digo así por si acaso hay alguna duda. Mis queridos hermanos, hoy seguimos con el tema de la justificación. Como sabemos, el domingo pasado, nuestro querido hermano Pastor René habló acerca de ese tema en el capítulo 2 y el versículo 15 y 16, el tema de la justificación. Vamos a orar, hermano, y sigan orando por cada uno de nosotros, por cada uno de los que se esfuerzan los días domingo para compartir un mensaje con ustedes. Señor, agradecemos por tu bondad infinita y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque realmente hemos visto, Señor, tu mano poderosa, fiel y amorosa sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Gracias, Dios mío, por cada una de las personas que aquí están. Que tu Santo Espíritu pueda hablar en sus mentes y en sus corazones, y que la palabra que hoy tenemos, Señor, la podamos valorar en nuestra vida para cambiar algunas actitudes si así lo requiere, y que podamos meditar en ella para saber realmente dónde estamos parados. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como le decía, nuestro querido hermano habló el día domingo sobre la justificación, el libro, la carta de Gálatas, en el capítulo 2. Recordemos allí que Pablo expresa algunas inquietudes y en ellas escribe un poco molesto, un poco triste, y les dice a los Gálatas, le dice algo: estoy maravillado. En los 1:6 le dice, para nosotros entender y nos da el contexto de la carta, y desde allí nosotros poder guiarnos. Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan olvidado de la gracia, del evangelio, parafraseando un poco, de lo que Dios me ha dado a mí, y se los llevé a ustedes, y ustedes ya se olvidaron de eso. Recuérdense que aquellos judíos de aquel tiempo venían de conocer la ley, pero a Pablo les había traído el evangelio a ellos, y de Jerusalén viajaron unos judaizantes para intrometerse en la iglesia de Gálatas y llevarles a ellos un mensaje diciéndoles que la palabra o el evangelio que Pablo les había predicado les faltaba algo para que realmente ellos fueran salvos. El evangelio de la gracia que Pablo les había predicado a ellos, los judaizantes trataron de distorsionarlo
inclusive ganaron mucha ventaja, pero Pablo inmediatamente se pone activo con esto y escribe. Pablo también les dice muy contundentemente, molesto como ya les dije, y triste también por lo que estaba pasando, nombra en el capítulo 1, versículo 8 y en el 9, lanza dos palabras muy contundentes, mejor dicho, una palabra contundente, pero en los dos versículos, en el 8 y en el 9, y le dice: si alguno predica un evangelio diferente, sea anatema. En el 9 dice: si un ángel del cielo viniera a predicar un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema era que estaba bajo maldición. Y entonces aquellos hombres que estaban tomando la iglesia para predicar el evangelio ya habían enfermado ciertamente a muchos con esto. Ahora, para centrarnos en el mensaje de hoy, vamos a el capítulo 2, donde estamos ubicados ahora, y en el versículo 17. 2:17. Dice así. Dice: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y en el 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Fíjense algo, la palabra justificado es la palabra griega dikaio, que quiere decir declarar a una persona justa. Esto fue la obra de Jesucristo por cada uno de nosotros. Esa obra que estaba completa y que no había que añadir más nada. Nosotros éramos culpables, estábamos condenados, teníamos una condenación ya lista, pero Dios en su infinita misericordia envía a Jesús, y Jesús paga lo que usted y yo no pudimos pagar. Es como un regalo que no le cuesta nada a usted y que lo recibe por gracia. Eso fue lo que recibimos nosotros. Qué valiosas son estas palabras, hermanos, cuando nosotros podemos meditar sobre esto, sobre cómo era mi vida y que realmente yo no valía nada, y que eras un miserable pecador, y que mi vida solamente esperaba era el infierno. Pero que el Señor en su infinita bondad nos dio el regalo de salvación por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio enorme, doloroso, es lo que nos permite decir que somos justificados a través de Cristo. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender esto, hermano, de verdad? ¿Podemos apreciar la justificación de Cristo, el regalo, el sacrificio de Cristo? Porque realmente nosotros no lo pudimos hacer, no podíamos hacer nada. Nosotros no podíamos añadir nada para nuestra salvación. Estábamos marcados a la condenación. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos añadir a la salvación, Isaías dijo, 66:4, capítulo 66, versículo 4, que eran como lo que nuestra justicia pudiera añadir, nuestras obras se pudieran añadir para ganar el favor de Dios.
eran como trapos de inmundicia. Y con el respeto de todas las hermosas damas de acá, el trapo de inmundicia en aquel tiempo era lo que usaban las damas para su menstruación mensual, y luego la lavaban y lo guardaban nuevamente. O sea, imagínese usted, no hay nada por mi propia fuerza y voluntad que pueda ganar a la justificación. No se gana por méritos propios. Fíjense algo, el judío como el no judío son pecadores, o sea, todos somos pecadores por naturaleza. Y como él mismo demostró, no podía ser justificado por la ley de Pablo. Esta misma idea fue expresada por Pedro, en su discurso ante el gran concilio de Jerusalén, como leemos en Hechos 15, 10, 11. Dice así: ahora pues, ¿por qué tentáis? Este es Pedro defendiendo la gracia. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. De igual modo que ellos. Aquí podemos ver una vez más como Pedro defendiendo la gracia, que luego, después en el capítulo 2 y versículo 11, Pablo lo enfrenta porque Pedro cayó también en ese juego y en ese engaño de los judaizantes. Pero Pedro estaba completamente de acuerdo y se hizo una reunión, se unieron los apóstoles y los ancianos para conocer del asunto. O sea, no dejaron pasar ni un momento más lo que estaba ocurriendo en el contorno de la iglesia o en el entorno de la iglesia. Inmediatamente los ancianos y todos estos líderes comenzaron a preocuparse, hicieron una reunión por el asunto, porque el asunto era bastante importante y esto estaba causando una grave confusión sobre lo que Pablo había predicado. Ahora, estos judaizantes también estaban dudando del apostolado de Pablo. En el capítulo 1 de los Gálatas, Pablo dice: yo no soy un apóstol de hombre. Este apostolado que yo tengo no me lo dio nadie. Nadie me impuso las manos, nadie me nombró como apóstol. Solamente Cristo. Yo recibí este apostolado, pero fue directamente del cielo, porque los judaizantes estaban diciéndole a los hermanos que Pablo no era un verdadero apóstol, porque ya los apóstoles ya habían sido nombrados. Y realmente creo que en este preciso tiempo y momento no creo que hayan apóstoles. Ya los apóstoles fueron nombrados. El último apóstol fue, ¿quién fue? Pablo, ayúdenme. Entonces se reúnen allí y comienzan a debatir del problema que estaba sucediendo, que estaba afectando, y que realmente cuando algo afecta la sana doctrina, nosotros debemos, como líderes, debemos siempre estar pendientes de esto. Gracias a Dios que esta es una iglesia bendecida y que aquí se ha predicado la palabra, y cuando hay alguna duda siempre tratamos de abordarla para aclarar las dudas. Y eso es bueno, hermano, porque esto mantiene firme la fe del creyente. Fíjense, Pedro encabeza todo esto. Después Pedro tiene un enfrentamiento con Pablo, y Pablo le fue duro con él también. Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley, este es Pablo, ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Fíjense algo. Aquí pareciera que cuando Jesús vino a la tierra, según lo que ellos allí están planteando, los judaizantes, a los hermanos que habían convencido, como que Jesús, la obra que hizo le faltaba algo, pero para eso está la palabra de Dios. ¿Para qué? Para nosotros ver y saber la seguridad de la palabra de Dios, que no tiene equivocación. Dice así un versículo maravilloso. Cuando conseguí este versículo, wow, esto fue algo tremendo. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Se sentó a la diestra, terminó su obra y se sentó en ese lugar privilegiado. Todo lo había hecho, todo lo hizo. No quedó nada que no pudiera hacer para ser justificado. Ahora, la palabra griega teletestai, la cual significa consumado es, fue usada en la antigüedad en diferentes maneras. En esta manera de que los siervos o esclavos de aquel tiempo, los dueños, los señores a quien les servían, ellos le daban una orden a los siervos o esclavos de ir al campo y hacer un trabajo. Cuando ellos regresaban en la tarde o en la noche, ellos se le presentaban a sus señores y le decían: teletestai, la obra que me diste que hiciera, que me dijiste que hiciera, la orden que me diste, el trabajo que me diste hacer, está terminado. O sea, consumado es. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 19, verso 30. La Biblia narra los últimos momentos de Jesús y dice: mientras estaba en la cruz, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es lo que quiso decir el Señor con esta expresión. Fundamentalmente es el significado de misión cumplida. Ya yo di mi vida, mi sangre, por toda la humanidad. Ahora, no se crea tampoco que ser justificado es que usted ande de la manera que usted le dé la gana. La persona justificada que entiende la justificación debe ser una persona que también está practicando lo que se llama santificación. Usted es justificado por Cristo. Y que las obras muchas veces, que tratamos muchas veces de alcanzar a Dios con nuestras propias obras, con nuestros propios méritos, no son los que te dan la salvación, no son los que te dan la justificación. La justificación es por gracia, y por gracia soy salvo. ¿Qué debe hacer usted con ese regalo? Mantener ese regalo. En el ámbito cristiano se entiende a veces de una manera muy equivocada la justificación.
Eso me permite tener la libertad para pecar. Me permite tener la libertad para hacer lo que a mí me da la gana. Porque ya soy salvo. Bueno, mucho cuidado con eso. Aquí vemos que los apóstoles habían discutido el tema, pero si usted ve la vida de los apóstoles, ellos no vivieron como les dio la gana. Ellos tenían y sabían el sacrificio que Cristo había hecho. Ellos eran justificados, pero ellos vivían de una manera correctamente, aunque con errores como todos los tenemos. Entonces, consumado es misión cumplida. Este rescate está pagado. Fuimos rescatados de la muerte eterna. Esta expresión consumado es una palabra, como ya lo dije, que nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, el único capaz de salvarnos una vez y para siempre. ¿Qué mayor regalo o cómo realmente somos delante de Dios? ¿Cómo nos ve Dios ahora? Ahora nos ve a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque simplemente lo hizo todo. En el verso 2:18 dice: porque si las cosas que destruiste, Pablo, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me amo. ¿Qué cosas destruyó Pablo? Todo aquello que en la carne podía enorgullecerse. Para salvación, por medio del legalismo, abolido mediante la predicación de la salvación, solo por gracia, a través de la gracia únicamente en la fe en Cristo, somos justificados. Pablo era un judío que trataba de ganar el favor de Dios con las leyes mosaicas. Un hombre que sabemos, el testimonio de este hombre fue un perseguidor fuerte en la iglesia, que mató cristianos por, según él, estar defendiendo la causa de Cristo. Este hombre vio que su vida realmente era una vida miserable y que estaba equivocado en tratar de ganar el cielo por sus propios méritos, por ritos, por mandamientos de hombres, pero sabía que estaba en un error. El Espíritu Santo de Dios lo hizo entender. Pablo estaba diciendo: si vuelvo a colocarme bajo la ley, me convierto en un transgresor. Es violar la ley o pecar. Puede significar alguien que conoce la ley y la desobedece deliberadamente. La palabra y el mandamiento de Dios. La palabra en hebreo mal-al, que significa acto traicionero, pecado infiel. El problema del legalismo, hermano, es que todavía existe el legalismo en nuestras iglesias. No que practiquemos la ley de Moisés. Fíjense, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia. Es un término que usamos los creyentes evangélicos para describir una posición doctrinal, enfatizando un sistema de reglas o reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Hay reglas, en todos lados debe haber reglas, pero cuando las reglas se llevan a un extremo, entonces caemos en el legalismo. A veces las reglas en nuestras congregaciones
al parecer son más importantes que los mandamientos, que la palabra de Dios, de lo que Dios dice realmente que cómo debemos andar y cómo debemos comportarnos. Hace un tiempo alguien me preguntó que si acá en la comunidad de la gracia, y traigo esto, lo recuerdo así, hablábamos en lenguas. Porque eso lo dice la palabra, me dice ella. Yo le digo, sí, lo dice la palabra de Dios. Inclusive trató de insinuarme que si no hablaba en lengua yo no era salvo. Y yo comencé a jugar un poco con ella y le dije, sí, nosotros hablamos en lengua cuando nos reunimos todos y terminamos el servicio, hablamos hasta decir basta. No, yo no estoy hablando de eso. Es nuevo en el Evangelio. Yo digo, sí, un poquito, le dije, un poquito. Yo le voy a mandar unos versículos bíblicos a usted para que usted entienda. Ok. Yo lo recibo, sí, como no. No me dio tiempo de poder hablar con la persona, pero todavía estoy esperando los versículos bíblicos donde esto es un mandamiento y que sin esto yo no soy salvo. Porque así lo he visto, lo he escuchado en algunas oportunidades, que mucha gente dice que si no hablas en lengua no eres salvo y no estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Cosa contraria que dice la palabra de Dios. Entonces estamos añadiendo allí algo que no está en la Biblia y que estamos tratando de ganar la salvación o ganar cosas en el Señor que no están en la Biblia. Simplemente porque, bueno, aprendí de esa manera y en muchas partes me enseñaron algunas cosas que se creen que necesito para ser salvo. Realmente el legalismo todavía, como lo dije antes, todavía está presente y es muy peligroso caer en este medio. Creo que debemos tener mucho cuidado en cuanto a eso. Pablo dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En este versículo Pablo estaba diciendo lo siguiente: cuando Cristo murió por mí, por cada uno de nosotros, murió en mi lugar. Él hizo perfecto todas las cosas. Él fue el único que pudo cumplir la ley. Él fue el único. No hay ninguno de los judíos de aquel tiempo pudieron, ni ahora tampoco. Entonces lo que quiere decir que ese regalo de Dios por medio de la justificación, usted lo reciba y usted lo cuida. Pablo también se refiere aquí a las leyes ceremoniales y rituales. Pablo explica que regresar a las leyes religiosas básicamente es quitar los ojos de la gracia. Cuando nosotros nos basamos en el legalismo, entonces estamos quitando los ojos de la gracia. Estamos diciendo, creo que debo hacer esto para ganar la salvación. Ahora no tenemos ninguna atadura, somos libres. Cristo nos hizo libres de una vez y para siempre. Hermanos, el problema de estos días, el problema de este tiempo es que mucha gente está caminando a la perdición. ¿Sabe por qué? Porque hay mucha gente moralista, como lo dijo Pablo en Romanos, que no cree que no necesita de Dios. Si este es el momento en que usted pueda abrir su corazón y aceptar que solamente por Cristo, a través de la obra de Dios, usted puede ser salvo, es la oportunidad ahora, aproveche. Hay mucha gente que dice que es buena,
Mucha gente que dice que no mata, que no roba, porque al parecer los pecados que me condenan son matar y robar. No, simplemente rechazar la obra maravillosa de la justificación de Cristo, allí ya estoy en la cadena o en la lista de ser condenado. Muchas veces yo creo que cada uno de nosotros nos hemos conseguido con personas que tú le dices o le predicas el evangelio y dices, no, pero es que yo no hago nada malo. Yo amo al prójimo. Para amar al prójimo hay que amar a Dios. Y cuando se ama a Dios hay que sujetarse a la palabra de Dios. Y primeramente debes tener el Espíritu Santo de Dios, obviamente, para hacer esto. Sin el Espíritu Santo de Dios no podemos hacerlo. Ahora hay mucha gente que piensa que por ser bueno, y ojalá que en nuestro pueblo cristiano no se pensara de esta manera, pero yo sé que sí se piensa muchas veces de esta manera. Yo soy bueno simplemente porque hago esto o hago aquello. Y hay mucha gente en el mundo que dice que no tiene que arrepentirse de nada. Entonces la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue por nada, fue en vano. No había, entonces no tenía que venir. Simplemente lo hizo por hacerlo. Y eso me condena. Eso condena a la persona moral, aquella persona que se cree perfecta, aquella persona que dice tener la religión y que esa religión le basta. La religión no es la que te lleva al cielo, la religión no es la que te justifica, la religión no es la que te da la seguridad de la salvación. La religión te engaña y te condena, creyendo que por esa manera de vivir tú estás alcanzando el cielo. En el versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora que entiendo que por gracia soy salvo, ya no vivo más, Cristo vive en mí. Mucha gente que se cree buena, Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Pablo dijo, ahora yo lo que vivo en este cuerpo, lo vivo en el Hijo de Dios. Vivo para Él. Él lo hizo por mí. Él es todo para mí. Él es quien me justifica. Y sabe que si peco, como dijo 1 Juan capítulo 3, versículo 9, si peco tengo aquí, el capítulo 2, versículo 6, dice, si peco, abogado tengo, 1 Juan capítulo 2. Si peco, tengo un abogado que me defiende. Ahora, también otra cosa que dice Juan, es que pecar, la vida del cristiano no está en pecar. ¿Sabe por qué? Porque hemos nacido de nuevo. Y cada creyente que ha nacido de nuevo no peca deliberadamente, no practica el pecado. Por eso nosotros, basándonos en esta justificación y en este regalo tan hermoso que Cristo nos dio a través de ese sacrificio, debo tener una vida sin ningún temor, sin ningún miedo. ¿Por qué? Porque mis pecados fueron pagados con un precio que nadie en esta tierra pudo pagar. Y que ahora me siento libre. Él me redimió. Él me hizo libre.
Él cortó las cadenas que me tenían atado. Él pagó un precio incalculable. Eso es para pensar y meditar. Esto no es simplemente para escucharlo hoy. Esto es para meditarlo. Soy justificado. Esto es para caer de rodillas. Señor, no lo merecía. Señor, no lo merezco. Pero Él dice, yo te amo. Y ese es el infinito amor que Dios mostró a través de su Hijo. Por eso vuelvo a decir que mucha gente se va a perder simplemente creyendo que por su manera de vivir moralmente puede alcanzar el cielo. Esto es algo maravilloso. Pablo dijo también en el capítulo 1 de Romanos y versículo 16 y 17, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es el Evangelio quien cambia, no es la religión. Es el Evangelio quien transforma y que hace que los hombres nazcan de nuevo. Él dijo al judío primeramente y al griego, no solamente la salvación es para los judíos, sino también para los gentiles y para todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Estamos claros en esto? Seguramente hay alguien que diga, pero yo estoy bien así como está. Si usted está bien así como está, pero todavía usted no ha permitido que Cristo le salve, esta es el momento para que usted lo haga. Usted no se puede salvar usted mismo. Usted no puede añadir más nada. Usted debe tener en mente que necesita desesperadamente a Dios. Si yo pudiera ponerme en la debida relación con Dios, cumpliendo meticulosamente muchas cosas, la ley, entonces yo pudiera decir que la gracia no hizo nada. Que la gracia simplemente es una palabra más, pero que no hizo nada. Oye, hermano, esto es tremendo. Si pensamos de esta manera, no solamente vamos a condenación, sino que ya estamos condenados. Jesucristo había hecho lo que nunca nadie pudo hacer por sí mismo, y que nadie por su fuerza humana, sino por ese regalo. Es interesante pensar, hermano, que esto tiene, yo diría que la justificación no es solamente que se queda ahí y que pudiera pensar a alguien, bueno, estoy justificado, yo no tengo más nada que hacer. Creo que hay una condición, es condicional. Cree, es por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Si pudiera usted pensar allí donde está sentado, dice, bueno, ya yo no tengo más nada que hacer, ya, pero no conoce al Señor. El paso es aceptar que yo no me puedo salvar por mí mismo. Aceptar que solo la fe en Cristo la que me da la libertad de ser verdaderamente un hijo de Dios y libre de toda añadidura y ritos que pudiera creer que me están llevando al cielo. ¿Sí entendemos? Dos nada más. ¿Sí entendemos, hermano? Hermanos, si no entendemos o hay algo que usted no entienda, podemos
devolvernos nuevamente. Yo no tengo ningún problema, porque yo vine acá y como hoy es el día del Señor, como dice el pastor Iván, todo el día es para el Señor. Si no se entiende o no se entendió lo que estamos hablando, pudiéramos regresar nuevamente y comenzar detalladamente y llevarlo hasta el versículo 21. Bueno, el versículo 20 y 21 se lo dejo a mi querido pastor Iván. Señor, te doy gracias, Padre, por esta hora, por este día, y gracias, Señor, porque realmente, Señor, podemos ver en ti ese gran amor por cada uno de tus hijos. Gracias, Dios mío, porque yo no me puedo salvar. Gracias, Señor, porque el rescate fue pagado por un precio muy alto, que fue tu propio cuerpo. Humillación por cada uno de nosotros, Señor. Y que esto debe llevarme a postrarme delante de ti y a muchas veces decir: Señor, no soy merecedor, no soy digno, porque en realidad no lo soy, pero te doy gracias. Y ahora, como soy justificado, quiero vivir, Señor, de acuerdo a tu santísima voluntad. Padre, gracias, porque hubo un día donde tuviste que nuestras vidas, Señor, se iban a perder, y que por méritos propios no pudimos hacer nada, ni podemos hacer nada. Por eso, Señor, en ti estamos seguros. Tú eres mi castillo y tú eres mi libertador. Gracias. Muchísimas gracias, Señor, por esta hora, por este día, por cada hermano y hermana, por cada persona que se encuentra en este lugar. Señor, que esta palabra justificado podamos llevarla en nuestra mente para saber que la condición de vida que teníamos era una vida miserable, pero que ahora me siento libre, me siento gozoso, me siento, Señor Dios mío, que soy completamente, Señor Dios mío, tu hijo, y que quiero vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén.